Precisamente saludamos en la línea telefónica a la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, para hacer este balance. Diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Al contrario, con mucho gusto de saludarla. Muchísimas gracias. Pues, diputada, su balance ante lo que vimos el día de ayer, una comparecencia de aproximadamente 7 horas con la secretaria. Pues mira, hemos estado insistiendo desde la Cámara de Diputados que este formato de comparecencias es necesario cambiarlo, porque, bueno, a pesar de lo ríspido, de lo largo que fue la sesión, me parece que son comparecencias que terminan en dimes y diretes, donde finalmente no tenemos respuestas a muchos cuestionamientos que hacemos a los funcionarios, no solamente en este caso a la titular de SEDATU, sino además comparecencias, nos quedamos en este ánimo de no tener ni encontrar respuestas, y en ese sentido tenemos que insistir en que las comparecencias de la glosa del informe no funcionan para un ejercicio efectivo de rendición de cuentas. Para que haya un ejercicio efectivo de rendición de cuentas, tenemos los legisladores además que asumir responsabilidades que hemos eludido, que hemos omitido ejercer, que es darle seguimiento puntual al ejercicio del gasto en materia presupuestal, porque nos corresponde que este tipo de situaciones pues no solamente trasciendan por investigaciones periodísticas, sino que justamente esas investigaciones se dan a raíz de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, y la Cámara de Diputados tiene facultades para poder ordenar estas investigaciones para que se puedan fincar responsabilidades y para que los actos de corrupción no queden solamente pues en un escándalo mediático sin que haya consecuencias. Claro, toda esta comparecencia, diputada, de Rosario Robles, sin duda trasciende la glosa del sexto informe de gobierno y evade preguntas fundamentales sobre la investigación y que usted llevó a tribuna de la estafa maestra. ¿Qué evidencia estas respuestas y tratar de evadir? Y en todo caso le señalaban, incluso con cinismo, la situación y el reportaje de la estafa maestra. Sí, me parece que mucho de lo que generó la situación de la comparecencia de ayer fue precisamente esta actitud de eludir respuestas. De eludir respuestas a cuestionamientos muy puntuales, sobre todo en los que yo le hice en materia de los funcionarios que están en su cargo, son los mismos que estuvieron a su cargo a frente de Cedesol. Y de acuerdo a los informes de la Auditoría Superior, no de las investigaciones periodísticas, sino los informes de la Auditoría Superior, se ha repetido el mismo esquema tanto en Cedesol como en SEDATU, con estos mismos funcionarios señalados, con estas mismas universidades señaladas, de donde se generaron convenios donde existen firmas de estos funcionarios, y de estos convenios se generaron contratos específicos con empresas fantasmas que además está comprobado que desviaron a cantidades millonarias del erario. Y entonces no hay un reconocimiento tácito de que sí ha habido este mal uso de los recursos, este desvío, incluso para las universidades que no tienen las atribuciones para los cuales fueron contratadas, es decir, por ejemplo, en la cruzada contra el hambre, las universidades fueron contratadas para la distribución de despensas, y yo no entiendo para qué las universidades tendrían que ser contratadas para distribuir despensas, y por supuesto hay responsabilidades, y ante este tipo de cuestionamientos de por qué en la administración al frente de Cedesol y al frente de SEDATU los mismos personajes y los mismos convenios con las mismas universidades que ya habían sido antes señalados por la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, pues contestó diciendo que era violencia política, que había muchos otros personajes involucrados a los que no se les señalaban, y por eso fue necesario decirle que ella, como titular de estas secretarías, pues tiene responsabilidades de tipo administrativo, y que incluso si hay las investigaciones lo determinan también de tipo penal. Abundando en ello, diputada, ¿por qué es desafortunada esta declaración, aludir el género en respuesta a los cuestionamientos sobre corrupción y sobre desvío de recursos? ¿Por qué no es una cuestión de género? Mira, me parece que sus asesores identificaron que iba a ser una sesión muy ríspida, donde el cuestionamiento principal iba a ser precisamente los actos de corrupción que se le han sido señalados, y diseñaron una estrategia de comunicación en el sentido que desde su primera intervención se dirigió a las diputadas que integran un Congreso paritario y señaló que era su gracias a la iniciativa presentada por Peña Nieto, y en todo momento quiso aludir a los programas y acciones que han hecho en este gobierno en materia de género, justamente amparándose en una condición de mujer. Y lo que hemos señalado es que lo que se señala como corrupción no tiene nada que ver con el género,
Me parece que sí, los diferentes señalamientos pueden en algún momento adquirir una actitud violenta, pero directamente lo que yo le señalé en materia de corrupción no tiene una connotación de género, sino que si las mujeres hemos luchado por tanto tiempo para poder acceder a los espacios de toma de decisiones públicas de primer nivel, como son estos espacios que ella ocupa o que yo ocupo como diputada, es para ejercer los cargos y asumir no solamente el cargo, sino también las responsabilidades que vienen con él, y eso no tiene nada que ver con el género. Sí ha habido expresiones desafortunadas y también hay que señalarlo durante la comparecencia, todas aquellas que se dirigieron de tipo personal, cuestionamientos, que eso sí caen en situaciones de violencia de género, pero los señalamientos directamente relacionados con actos de corrupción no tienen una connotación de género. Brenda Peña. Muy buenas tardes, diputada. Brenda ¿Qué Peña. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer usted, no lo puedo citar de manera textual, no recuerdo exactamente, pero le decía a Rosario Robles, deja de defender a los que te pusieron en esta situación. ¿A quién se refiere, diputada? Pues mira, los demás secretarios de Estado están siendo llamados a comparecer a comisiones, incluso el ambiente es mucho más controlado en una comisión, o sea, entre 500 diputados a tener una comisión cuando mucho con 50 personas es totalmente diferente, y además hemos podido ver a los cabilderos de los secretarios que están buscando a los diputados y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, pues para incluso promover reuniones y tener reuniones personales antes de la comparecencia, con la intención de suavizarla, con la intención de atender gestiones de los diputados y con esto evitar cualquier tipo de cuestionamiento cuando se encuentran en tribuna, y en el caso de ella fue totalmente lo contrario. Hubo pues una intención clara de presentarla al Pleno para que fuera cuestionado, y yo se lo decía durante su comparecencia, me parece que en esta red de corrupción no se le podría eximir de responsabilidades, pero sí es el eslabón más débil de una cadena de corrupción donde hay otros funcionarios señalados por montos incluso mucho más grandes que lo que a ella se le ha investigado, que no han tenido el mismo peso mediático y que están siendo protegidos, de los cuales no se habla. O sea, todos los que están relacionados con estafas como Odebrecht o lo que ha pasado con Niga, el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, en fin, muchos otros personajes del propio gobierno que están siendo cuidados y protegidos, mientras a ella se le fabrica una imagen de la villana favorita del sexenio. Diputada, más allá de la comparecencia, ¿cuál es el papel y la importancia de la PGR y, por supuesto, el trabajo del Congreso de la Unión para impulsar pues el camino hacia la justicia en casos como los de Rosario Robles, Edesol y Sedatu? Justamente este tema de la PGR y en que ella reiteró que podían en ese mismo momento ir a la PGR y levantar denuncias, es otra cosa que se pone totalmente en cuestionamiento, porque desafortunadamente la PGR ha demostrado estos últimos meses que tiene un uso político y se ha dedicado los últimos meses del sexenio a limpiar los expedientes, a cerrarlos, a disminuir penas como en el caso de Javier Duarte, a dejar libres a otros como Alejandro Gutiérrez en el caso de Chihuahua, y ese ha sido el papel de la Procuraduría que tiene al frente a un encargado como Elías Beltrán, que su papel está haciendo eso, y por eso es que les puede generar cierta seguridad a los funcionarios de que por lo menos en esta administración no habría ningún tipo de sanción penal. Sin embargo, yo también he sido muy insistente en que la legislatura tiene responsabilidades y tiene que asumirlas y hacer valer las facultades de darle un seguimiento puntual al presupuesto, porque nosotros podemos desde la Cámara de Diputados, justamente con base en los informes de la Auditoría Superior, hacer un análisis y dar vista a las instituciones y autoridades correspondientes para que se finquen las responsabilidades. Es decir, no hemos asumido esa responsabilidad para que esto no solamente quede en un acto mediático durante una comparecencia, sino para que las investigaciones continúen y haya sanciones a quienes han incurrido en actos de corrupción. Finalmente, diputada, preguntarle qué se vislumbra de entrada a la nueva administración para casos como corrupción, como lo es este y también otros más importantes, pienso en los exmandatarios Javier Duarte, César Duarte. Sí, pues yo incluso debo insistir que ni siquiera hace falta que entre en la nueva administración. Desde ahorita podemos empezar a actuar los legisladores, pero incluso ya con el nuevo gobierno electo, hacer un llamado para ser muy puntuales en los espacios de entrega-recepción. Estamos en un momento crítico, crucial de la transición, que son los actos de entrega-recepción entre una dependencia y otra, y tenemos un grave problema de documentación en nuestro país, y si no esta documentación no está debidamente sustentada en medios digitales,
es muy posible que se pierda documentación importante que nos pueda servir justamente para poderle dar continuidad a situaciones y actos de corrupción. Me parece que hay que hacerle un llamado al presidente electo en el sentido de que no se trata de revanchismo ni de venganza, sino de aplicar la ley, y que la única manera de acabar con la corrupción, de combatirla, va a ser justamente acabando con la impunidad, y eso significa darle seguimiento a las investigaciones y proceder contra quienes han dañado el erario. Marta Tagle, hoy desde la Cámara de Diputados, antes desde el Senado de la República, siempre con este sentido crítico que saludamos y por supuesto agradecemos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y tomarnos la llamada.